Las batallas medievales duraban horas, pero el verdadero infierno empezaba justo cuando terminaban. Una pesadilla absoluta. Olvídate de todo lo que Hollywood te ha vendido sobre caballeros nobles cabalgando hacia el atardecer. La realidad, después del combate, era tan retorcida que incluso los guerreros más curtidos se negaban a hablar de ella años después. Cuando una batalla medieval terminaba, el verdadero espectáculo de horror apenas comenzaba. Hablamos de escenas tan brutales que harían que cualquier película de guerra actual parezca un episodio de dibujos animados del sábado por la mañana. Tan solo imagínatelo. Estás de pie en lo que antes era un prado verde, y ahora parece el suelo de una carnicería después de un día especialmente ajetreado. El terreno estaba simplemente embarrado, literalmente empapado en sangre. Caminar por estos campos significaba resbalar y patinar como si intentaras avanzar por un suelo recién fregado con jabón, solo que infinitamente más perturbador. Cadáveres por todas partes, y cuando digo todas partes, es literalmente todas partes. Brazos aquí, piernas allá, torsos en medio. El terreno se convertía en el puzzle más macabro del mundo, sobre kilómetros de tierra. Y si hablamos del olor, digamos que hacía que el día de la basura en pleno agosto pareciera una brisa primaveral. Y aquí viene lo realmente impactante. Esos cuerpos no se retiraban rápido, como animales atropellados en la carretera. Se quedaban allí días, a veces semanas. ¿Por qué? Logística pura y dura. Cuando tienes miles de cadáveres repartidos por kilómetro cuadrado, la eliminación se convierte en una pesadilla que desafiaría incluso a las empresas de gestión de residuos actuales. Las cifras te van a dejar boquiabierto. Los ejércitos perdían habitualmente el 25% de sus hombres en una sola batalla. 1 de cada 4 soldados nunca volvía a casa con su familia. Pero lo que de verdad se pasa por alto es que el daño psicológico era a menudo peor que el desastre físico. Los supervivientes no se iban simplemente sacudiéndose el polvo de la armadura como si nada hubiera pasado. Estos tipos quedaban traumatizados de formas que la sociedad medieval ni siquiera sabía cómo manejar. Imagina por un momento ser mejores amigos de la infancia del compañero que lucha a tu lado, compartir comida, anécdotas junto a la hoguera y verlo caer destrozado justo delante de ti. No había psicólogos esperándote en el campamento, ni grupos de apoyo, ni terapia. Solo la expectativa de que lo superarás y seguirás adelante. Los supervivientes desarrollaban lo que hoy reconoceríamos como trastorno de estrés postraumático severo. Pero eso entonces se consideraba cobardía o debilidad. Los caballeros debían ser guerreros nobles e intrépidos. Sin embargo, muchos regresaban a casa como hombres rotos, perseguidos por pesadillas y flashbacks de la guerra. Se despertaban gritando, reviviendo una y otra vez la batalla. Algunos quedaron tan perturbados que no podían funcionar en sociedad. Saltaban con cualquier ruido fuerte, evitaban las multitudes y tenían problemas con las tareas más básicas en la casa. Sus familias no entendían qué les pasaba ni cómo podían ayudarlos. El coste psicológico era tan brutal que muchos veteranos preferían quedarse en campañas antes que volver a casa, donde se sentían extraños en sus propias vidas. Y luego está algo aún más perturbador que la propia carnicería, lo que ocurría cuando llegaban los saqueadores. Cuando la última espada caía y cesaban los gritos en la batalla, cualquiera pensaría que todos recogían y se iban a casa, ¿verdad? Pues para nada era así. Ahí es cuando empezaba el verdadero espectáculo. A las pocas horas de terminar la batalla, el campo se convertía en algo parecido a un Black Friday medieval. Pero en vez de pelearse por televisiones planas, la gente se arrastraba literalmente sobre los cadáveres para hacerse con sus armaduras, armas y cualquier cosa que brillara. Una absoluta falta de vergüenza que tenemos que entender por el contexto de la época. Los saqueadores llegaban en oleadas. Primero, los propios soldados supervivientes metían rápido en sus bolsillos lo que podían antes de que sus oficiales se dieran cuenta. Después de eso aparecían los aldeanos de los alrededores con carretillas y 0 remilgos. Para ellos, un caballero muerto era como una venta de garaje que, por desgracia, había dejado de caminar. Pero aquí es donde la cosa se ponía realmente loca. Los saqueadores acababan peleándose entre sí por el mejor botín. Imagina a 3 tipos forcejeando por la cota de malla de un caballero muerto mientras su cuerpo aún está caliente. Uno tira del brazo izquierdo, otro del derecho y el tercero intenta arrancarle el yelmo. Era un juego macabro de tira y afloja que nadie quería ganar de verdad. La economía del saqueo de batalla era de locos. Una sola espada podía costar lo mismo que la casa de un campesino. Estamos hablando de dinero serio. Encontrar una armadura completa era como ganar la lotería medieval.
Algunos saqueadores vivían mejor rebuscando los campos de batalla que la mayoría con sus trabajos normales. Los más organizados llegaban preparados con herramientas para despojar armaduras de forma eficiente. Aparecían con martillos, tenazas e incluso pequeñas sierras para sacar las piezas buenas sin dañarlas. No eran para nada aficionados robando tumbas. Eran emprendedores post-batalla con un conjunto de habilidades bastante inquietante y macabro. Y no nos olvidemos de los heridos que yacían indefensos viendo cómo desconocidos discutían el valor de sus botas, mientras aún las llevaban puestas. Algunos saqueadores con iniciativa incluso negociaban con moribundos. Ofrecían llevar un último mensaje a sus familias a cambio de sus armas. Todo este proceso creó una economía subterránea rarísima, donde los bienes del campo de batalla llegaban rápidamente a los mercados locales más cercanos. Los herreros reparaban armaduras dañadas, los mercaderes revendían armas y todos fingían no ver las manchas de sangre sospechosas de la mercancía. Lo que aún es más retorcido en este circo de saqueo era que atraía a gente de kilómetros a la redonda. Corrían rumores de una gran batalla y de repente aparecía medio condado como buitres en forma humana. Pero por caótico que fuera el saqueo, no era nada comparado con lo que les ocurría a los heridos que quedaban atrás. Cuando un soldado medieval era cortado por una espada o atravesado por una flecha, su verdadera lucha acababa de empezar. La herida en sí era la parte más fácil comparada con lo que venía después. La medicina de campaña medieval hacía que las urgencias modernas parecieran balnearios de lujo. Imagina a tu barbero de confianza llegando a hacerte una cirugía a corazón abierto con un cuchillo oxidado y un trago de whisky, porque eso era básicamente lo que pasaba por atención sanitaria en el campo de batalla. Los médicos más cualificados solían ser barberos, que habían aprendido un par de cosas sobre cortar. Tiene sentido, ¿no? Ya tenían herramientas afiladas y un pulso más que firme. Pero ahí viene lo bueno. Estos tipos realizaban cirugías de vida o muerte sin ningún tipo de formación médica. Su tratamiento estrella para las heridas graves era coger un hierro al rojo vivo y aplicarlo directamente sobre la herida, sin analgésicos, sin anestesia, solo amor duro medieval puro. Los gritos se oían probablemente desde 3 pueblos a la redonda. La lógica era sólida. Eso sí, quemar cerraba la hemorragia y supuestamente evitaba infecciones. A veces esto funcionaba, más por suerte que por ciencia. El vino además se convirtió en la cura milagrosa para todo. Un corte profundo, vierte vino. Una flecha clavada en el hombro, hora del baño de vino. ¿Van a cerrarte la pierna? Mejor bebe vino primero, porque es todo el alivio que vas a poder tener. Y hablando de cerrar extremidades, la amputación era la solución medieval para casi cualquier herida grave en brazos o en piernas. Un hueso roto sobresaliendo, fuera. Infección extendiéndose, hora de la sierra. Las estadísticas de supervivencia eran brutales. Un soldado tenía más probabilidades de morir por infección días después que por la propia espada que lo hirió. Piénsalo un segundo. Podía sobrevivir a ser apuñalado por un caballero de 60 kilos con armadura completa solo para caer víctima de bacterias invisibles. Pero es que aquí viene lo curioso. Algunas de estas técnicas rudimentarias tropezaron accidentalmente con avances médicos. Los vendajes empapados en vino sí ayudaban a evitar ciertas infecciones, aunque nadie sabía por qué. Las técnicas de presión para detener hemorragias se siguen usando hoy en día. Y es que los barberos cirujanos que sobrevivían a suficientes batallas empezaron a desarrollar métodos sorprendentemente efectivos, en puro ensayo y error. Aprendieron así qué heridas merecía la pena tratar y cuáles significaban la muerte segura. Esa experiencia tan cruda creó los primeros médicos de combate, los de verdad, aunque no tuvieran ni idea de lo que eran los gérmenes y las enfermedades. Los que tenían la suerte de sobrevivir al tratamiento médico medieval se enfrentaban a otro gran desafío completamente distinto. Ser capturado no era necesariamente mejor que resultar herido, pero desde luego venía con su propio conjunto de sorpresas medievales. Y aquí va algo que quizás te sorprenda sobre la guerra medieval. Normalmente, capturar enemigos vivos solía ser mucho más valioso que matarlos, siempre que cogieran a las personas adecuadas. Los nobles eran básicamente cofres del tesoro andantes en el campo de batalla. Un solo duque capturado podía dejarte rico para toda la vida. Sus familias pagaban cantidades absolutamente ridículas por recuperarlos. Hablamos del equivalente a millones de euros actuales. Y aquí viene lo brutal. Tu estatus social lo determinaba todo en la experiencia del cautiverio. Si eras un soldado campesino, buena suerte. O te ejecutaban en el acto o te vendían como esclavo más rápido de lo que podías pedir clemencia.
Todo ese código caballeresco que tanto se romantiza y aparece en las películas, sí, solo se aplicaba si tenías la sangre adecuada y suficiente oro en la cámara familiar. El rescate era todo un negocio en la Edad Media, donde se apostaban vidas humanas. Las negociaciones podían alargarse incluso años, y lo raro es que algunos prisioneros vivían mejor en cautiverio que en su propia casa, siempre que sus captores quisieran mantenerlos en buen estado para maximizar el rescate. Se cuenta que un noble inglés pasó una década en un castillo francés básicamente como invitado de lujo mientras los abogados regateaban su precio. En este contexto aparecían algunas situaciones incómodas. Caballeros que habían luchado codo con codo una temporada atrás podían encontrarse en bandos opuestos la siguiente temporada por los constantes cambios políticos. Todo el sistema creaba incentivos absolutamente retorcidos en el campo de batalla. Los soldados llegaban a pelearse literalmente por quién capturaba a los prisioneros más valiosos. Imagina a hombres adultos teniendo discusiones de patio de colegio encima de un conde herido, pero con espadas y dinero real en juego. El trato variaba enormemente según la personalidad y la cuenta bancaria de tu captor. Algunos prisioneros vivían en relativo lujo, jugando al ajedrez, escribiendo poesía, mientras se resolvía su rescate. Otros, en cambio, acababan encadenados en mazmorras donde ni siquiera podían ver la luz del sol. Era una ruleta medieval pura. Gira la rueda y espera que te capturara alguien con monedas decentes y un gusto por la comodidad. El negocio del rescate era tan rentable que algunos señores feudales lo convirtieron en su principal fuente de ingresos. Se planeaban campañas enteras en torno a capturar objetivos de alto valor, algo así como cazadores de recompensa medievales. Pero, ¿qué pasaba con todos esos cuerpos que quedaban después de llevarse a los prisioneros más rentables? La logística de limpiar un campo de batalla medieval creaba problemas que harían huir gritando a cualquier empresa moderna de gestión de residuos. Lo primero, te golpeaba el olor. Luego llegaba la cruda realidad de lo que había que hacer a continuación. Tras las batallas medievales, alguien tenía que lidiar con los miles de cadáveres pudriéndose al sol. Y créeme, era uno de los peores trabajos en la Edad Media. Las fosas comunes se convirtieron en la solución estrella. ¿Por qué? Matemática pura y dura. Cuando tienes 3.000 cadáveres y solo un puñado de aldeanos agotados para poder cavar, las tumbas individuales no eran precisamente prácticas. Estas enormes zanjas podían contener cientos de cuerpos a la vez, apilados como una lasaña macabra que nadie pidió. Pero aquí es donde la cosa se pone realmente asquerosa. Muchos campos de batalla eran tierras de cultivo valiosas. Los campesinos necesitaban recuperar sus campos para poder sembrar, no para tener cementerios permanentes. Así que los cuerpos se retiraban a toda prisa, a veces quemados en piras gigantes que lanzaban columnas de humo negro durante kilómetros. Los propios sepulteros corrían riesgos mortales. Trabajar con cuerpos en descomposición significaba la exposición constante a enfermedades que la medicina medieval ni siquiera podía nombrar, y mucho menos curar. Básicamente jugaban a la ruleta rusa con la peste, con la disentería y una docena de enfermedades más cada día. Luego estaba otro problema que nadie menciona, la fauna. Los cuerpos mal enterrados atraían a los lobos, cuervos y otros carroñeros que no eran especialmente exquisitos con el menú. Imagínate entonces un campo de batalla medieval días después donde los lobos habían desenterrado todo el campo y esparcido los restos por los alrededores. A veces los cuerpos no se enterraban en absoluto. Las batallas de invierno eran especialmente problemáticas porque el suelo congelado hacía imposible cavar. Los cadáveres se quedaban allí meses, conservados como una sección de congelados medieval, esperando el deshielo primaveral para poder enterrarlos. El clero local solía negarse a consagrar estos lugares de enterramiento masivo. Según la doctrina de la Iglesia, muchos de los soldados habían muerto en estado de pecado, por lo que no se merecía la tierra sagrada. Así que miles de guerreros acababan en tumbas anónimas y no consagradas que nadie quería reconocer que siquiera existían. Este trato descuidado de los muertos generó innumerables historias de fantasmas. La gente medieval creía de verdad que las almas mal enterradas vagaban eternamente por los campos de batalla buscando el descanso. Cualquier ruido raro, cualquier sombra inexplicable se convertía en la prueba de esos espíritus inquietos atormentando a los vivos. El impacto psicológico en las comunidades era enorme. Las familias rara vez sabían dónde estaban enterrados realmente sus seres queridos. Padres, hijos, hermanos simplemente desaparecían en fosas comunes anónimas, dejando a los familiares sin un cierre ni ritos de duelo adecuados.
Lo realmente alucinante es que algunas de estas fosas comunes apresuradas siguen apareciendo hoy en día. Los arqueólogos descubren regularmente campos de batalla medievales con cientos de esqueletos apretujados, contando en silencio historias de combate librados hace siglos. Pero eliminar a los muertos no era solo el principio de los problemas que asolaban estas comunidades destrozadas. La verdadera pesadilla era lo que empezaba a crecer y extenderse en toda esa tierra contaminada y agua estancada que quedaba atrás. Después de las batallas se creaban las condiciones perfectas para epidemias, que hacían dimitir en el acto a cualquier experto sanitario actual. La disentería se convirtió en el invitado no deseado de toda reunión post-batalla. Esta infección intestinal asquerosa se propagaba más rápido que un cotilleo en un pueblo pequeño, todo gracias al agua contaminada y a la falta de higiene. Soldados que sobrevivían a heridas de espada se encontraban doblados por calambres estomacales que dolían más que sus lesiones de combate. Pero la disentería era solo el telonero. La peste decidió unirse a la fiesta, convirtiendo ejércitos ya debilitados en fábricas andantes de enfermedad. Ratas y pulgas prosperaban en las condiciones inmundas, llevando la peste bubónica de cadáver en cadáver. Un solo picotazo de pulga podía transformar a un guerrero victorioso en un enfermo febril en cuestión de días. Luego estaba el tifus, que los medievales llamaban fiebre de campaña por razones obvias. Esta infección bacteriana adoraba los campamentos militares sucios y abarrotados. Los piojos transmitían el tifus de persona en persona, y dados los estándares de higiene medieval, todo el mundo se convertía en un huésped potencial. Lo realmente impactante es que los ejércitos se convirtieron sin querer en armas biológicas mientras se desplazaban por el campo. Tan solo imagina un grupo de soldados marchando de pueblo en pueblo, llevando enfermedades en sus cuerpos como un servicio de reparto medieval retorcido. Paraban a por provisiones, interactuaban con los locales y dejaban sin querer regalos microscópicos que infectaban los pueblos y ciudades. Y aquí es donde se pone realmente perturbador. Algunas batallas causaron más bajas por brotes de enfermedad en las semanas siguientes que por el combate real. La batalla de Agincourt puede ser famosa por los arqueros ingleses, pero el tifus mató a más soldados franceses después de las flechas que durante la lucha. Los hombres medievales desconocían la existencia de los gérmenes, por lo que se atribuían estos brotes epidémicos a cualquier causa menos a la verdadera. La explicación más aceptada era el castigo divino. Las enfermedades masivas y repentinas, especialmente las que provocaban sufrimientos intestinales, se interpretaban como una manifestación de la ira de Dios. En ausencia de conocimientos científicos, cualquier epidemia parecía una intervención sobrenatural directa. Algunos llegaron a creer que el enemigo había envenenado sus fuentes de agua con brujería. Los líderes militares acabaron descubriendo que mover el campo con frecuencia ayudaba a reducir estas enfermedades. Solo sabían que quedarse demasiado tiempo en un sitio contaminado significaba ver cómo su ejército se disolvía en una colección de hombres enfermos y moribundos. La ironía a veces es deliciosa en el sentido más oscuro posible. Guerreros que habían entrenado toda su vida para morir gloriosamente en combate acababan vencidos por enemigos microscópicos que ni siquiera podían ver venir. Pero sobrevivir a la enfermedad no era el final de los problemas de un soldado. Las cicatrices mentales de presenciar tanto horror creaban un campo de batalla completamente distinto que solo existía en sus cabezas. Las heridas podían curarse, pero algo mucho peor y más siniestro permanecía en la mente de los guerreros medievales, como un fantasma que se niega a irse. Las cicatrices psicológicas de la batalla perseguían a los supervivientes durante años. Imagina a un caballero regresando a casa después de ver cómo mataban a su mejor amigo con una espada enemiga. Estos hombres no se quitaban el trauma de encima, cargaban con el peso de cada camarada caído, cada grito desesperado y cada segundo en que pensaron que la muerte les respiraba en la nuca. La sociedad medieval no tenía ni idea de lo que hoy llamamos trastorno de estrés postraumático. Si no podías dormir porque seguías oyendo el choque del acero en tu cabeza, la gente asumía que estabas maldito o que eras débil. Pero aquí viene lo realmente retorcido. Se esperaba que estos guerreros traumatizados mantuvieran el código caballeresco. Ya sabes, ser nobles, honorables, corteses. Intenta ser un caballero cuando tienes flashback de destripar a alguien con un hacha en la batalla. La literatura medieval nos da algunos atisbos de esta lucha. Los caballeros de las historias a menudo lidian con la contradicción entre sus experiencias brutales y los ideales románticos de la guerra que tenía la sociedad. Se suponía que eran ejemplos brillantes de virtud, pero habían visto cosas que ponían nervioso hasta un director de cine de terror. Algunos de estos guerreros se volcaron en la religión.
buscando desesperadamente perdón por actos cometidos en batalla. Otros se hicieron ermitaños, incapaces de enfrentarse a la sociedad normal tras tanto horror vivido. Unos cuantos desarrollaron problemas con la bebida. La cerveza medieval era probablemente lo más parecido a terapia que tenían. Lo realmente oscuro, además, es que muchos supervivientes desarrollaron lo que hoy llamaríamos la culpa de superviviente. ¿Por qué ellos vivieron y hombres mejores murieron? Esa pregunta los carcomía como ácido, creando una prisión psicológica peor que cualquier mazmorra. Caballeros que una vez cargaron sin miedo la batalla podían quedarse paralizados por decisiones simples en casa. El mismo hombre que podía liderar una carga de caballería era incapaz de elegir qué comer para desayunar. El combate había recableado sus cerebros de formas que nadie entendía. Estas heridas invisibles moldearon toda cultura guerrera de la época medieval. La noción romantizada de la batalla gloriosa era en parte un mecanismo de defensa, una forma de dar sentido a la violencia sin sentido. Pero bajo toda esa poesía caballeresca había hombres rotos luchando contra demonios que solo ellos podían ver. Si quieres saber más sobre estos mitos que no aparecen en las películas, mira mi vídeo sobre cómo se usaban realmente las armas medievales. Nos vemos en la próxima, suscríbete.